1 Corintios 1. Paulo, un llamado y apóstol de Yeshua, el Mesías en la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, llamada y santa, que está en Yeshua el Mesías, santificada, y a todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, de ellos y nuestro. Gracia y paz sean con vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os es dada por medio de Yeshua el Mesías. Porque por él sois enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, como ha sido verificado en vosotros el testimonio del Mesías, porque no habéis sido privados de ningún don, sino que esperáis la revelación de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Porque él os confirmará hasta que al fin seáis sin culpa en el día de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Fiel es Dios, porque por él fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Yeshua el Mesías nuestro Señor. Pero os ruego, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que todos tengáis una misma palabra, y que no haya divisiones entre vosotros, que seáis perfeccionados en una sola mente y en una sola conciencia. Porque hermanos de la casa de Cloé me han enviado noticias acerca de vosotros, para saber que hay contienda entre vosotros. Pero yo digo esto, hay uno de vosotros que dice, yo soy de Paulus, y otro que dice, yo soy de Apolo, y otro que dice, yo soy de Kefa, y otro que dice, yo soy del Mesías. ¿Ha sido dividido el Mesías, o Pablo fue crucificado por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a mi Dios porque a ninguno de vosotros bauticé, excepto a Crispo y Gayo, para que nadie diga que he bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a la casa de Estefana, pero por lo demás no sé si bauticé a otros. Porque el Mesías no me envió a bautizar, sino a predicar la buena nueva, no con sabiduría de palabras, para que no se rechace la crucifixión del Mesías. El mensaje de la crucifixión es locura para los perdidos, pero para aquellos de nosotros que tenemos vida es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y quitaré las opiniones de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio o dónde está el escriba o dónde está el polemista de este mundo? He aquí, ¿no ha mostrado Dios que la sabiduría de este mundo es una locura? Y como, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por la sabiduría, Dios quiso que por la locura de la predicación diera vida a los que creen. Porque los judíos piden señales y los arameos buscan filosofía. Pero predicamos al Mesías crucificado, escándalo para los judíos y locura para los arameos. Pero para los llamados, judíos y arameos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que los humanos. Porque veis también vuestra vocación, hermanos míos, que no muchos entre vosotros son sabios en la carne, ni muchos entre vosotros son poderosos, ni muchos entre vosotros hijos de gran familia. Porque Dios ha escogido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido a los débiles del mundo para avergonzar a los poderosos. Y ha escogido a los de baja estirpe en el mundo y a los desechados y a los que no son nada, para anular a los que son, para que nadie se jacte ante él. Pero también vosotros sois de él en Yeshua el Mesías, el que ha venido a ser para nosotros sabiduría de Dios y justicia y santidad y redención, conforme a lo que está escrito, el que se gloríe en Jehová el Señor. 1 Corintios 2. Pero cuando vine a vosotros, hermanos míos, no os anuncié con palabras magníficas ni con erudición el evangelio del misterio de Dios. Tampoco me consideré conocido entre vosotros, excepto a Yeshua el Mesías, incluso a él cuando fue crucificado. Y estuve con vosotros con mucho miedo y temblando. Y mi mensaje y mi predicación no fueron en la persuasión de palabras de filosofía, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría con los perfectos, sabiduría, no de este mundo, ni de las autoridades de este mundo, que son reducidas a la nada. Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, aquello que se mantuvo en secreto y Dios había consagrado ante el mundo para nuestra gloria.
Lo que ninguno de los gobernantes de este mundo sabía, porque si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, el ojo no vio, el oído no oyó, y al corazón del hombre no subió lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Y quién es el hombre que conoce lo que hay en el hombre sino solo el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco el hombre sabe lo que hay en Dios, solo el Espíritu de Dios lo sabe. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos el don que de Dios nos ha sido dado. Pero esas cosas que hablamos no son en la enseñanza de palabras de sabiduría humana, sino en la enseñanza del Espíritu, y comparamos las cosas espirituales con las espirituales. Porque el hombre egoísta no recibe las cosas espirituales, porque para él son una locura, y no puede saberlas, porque son conocidas por el Espíritu. Pero el hombre espiritual lo juzga todo y no es juzgado por ningún hombre. Porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová para enseñarle? Pero sí tenemos la mente del Mesías. 1 Corintios 3. Y yo, hermanos míos, no he podido hablar con vosotros como a espirituales sino como a carnales y como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no os di alimento sólido, porque hasta ahora no habéis podido soportarlo, ni ahora podéis. Porque todavía estáis en la carne, y donde quiera que haya entre vosotros contiendas y divisiones, he aquí, ¿no sois carnales? Estás caminando en la carne. Porque cuando cada uno de vosotros dice, yo soy de Paulo, y otro dice, yo soy de Apolo, he aquí, ¿no sois carnales? ¿Quién es Paulo o Apolo sino ministros en quienes habéis creído? Y cada uno es conforme a lo que el Señor Jehová le ha dado. Yo planté y Apolo regué, pero Dios lo hizo crecer. Por tanto, el que planta nada es, ni el que riega nada, sino Dios quien da crecimiento. Pero el que planta y el que riega, son uno, y el hombre recibe salario según su trabajo. Porque nosotros trabajamos con Dios y vosotros sois cosecha y edificio de Dios. Y según la gracia de Dios que me fue dada, yo puse el fundamento como arquitecto sabio y otro edificó sobre él, y cada uno debe prestar atención a cómo construye sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Yeshua el Mesías. Y si sobre este fundamento un hombre edifica, oro o plata o piedras preciosas, o madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se revela, porque aquel día la revela, porque la obra de cada uno se revela por el fuego. ¿Qué clase de es? El fuego lo pondrá a prueba. Y el que permanezca en su trabajo recibirá su recompensa del constructor. Y aquel cuyo trabajo se queme, sufrirá pérdida, pero escapará, pero como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita dentro de vosotros? Quien destruye el templo de Dios, Dios destruye, porque santo es el templo de Dios, que sois vosotros. Que nadie se engañe a sí mismo, cualquiera de vosotros que se crea sabio en este mundo, que se haga necio para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios, porque está escrito, prendió a los sabios en sus astucias. Y nuevamente, el Señor Jehová conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos. Por tanto, nadie se gloríe en los hijos de los hombres, porque todo es tuyo, ya sea Pablo, o Apolo, o Keifa, o el mundo, o la vida, o la muerte, o las cosas presentes, o las cosas futuras, todo es tuyo. Y vosotros sois del Mesías y el Mesías es de Dios. 1 Corintios 4. De esta manera, seamos estimados por vosotros como ministros del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, en adelante se exige a los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Pero para mí esto es un asunto menor que sea juzgado por usted o por cualquier hombre. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque nada me conturba en mí, pero no por esto soy justificado, porque mi juez es el Señor Jehová. Por tanto, nada debéis juzgar antes del tiempo que vendrá el Señor Jehová, el cual iluminará los secretos de las tinieblas y revelará las imaginaciones de los corazones, y entonces habrá alabanza a cada uno de parte de Dios. Pero,
hermanos míos, he establecido estas cosas por el bien de vosotros acerca de mi persona y la de Apolo, para que aprendáis de nosotros a no suponer más de lo que está escrito y que un hombre no debe enaltecerse contra su prójimo a causa de alguien. Porque ¿quién os investiga, y qué tenéis que no hayáis recibido? Y si habéis recibido, ¿por qué os jactáis como si fuera lo que no habéis recibido? Ahora os habéis llenado de vosotros mismos y os habéis enriquecido y habéis reinado sin nosotros. Pero tú, si tú también hubieras reinado, para que nosotros reináramos contigo. Porque supongo que Dios nos ha designado por fin apóstoles, como a la muerte, para que seamos una obra de teatro para el universo, para los ángeles y para los hombres. Estamos locos por el Mesías, pero vosotros sois sensatos en el Mesías. Nosotros somos débiles y vosotros sois poderosos, tú eres alabado y nosotros despreciado. Hasta esta hora tenemos hambre y sed, estamos desnudos, somos abusados, y no tenemos morada, y nos afanamos como con nuestras manos. Nos deshonran y bendecimos, nos persiguen y aguantamos. Nos acusan y les rogamos. Somos como la escoria del mundo y la escoria de cada persona hasta ahora. No escribo estas cosas para avergonzaros, sino que doy amonestación como a hijos queridos. Porque si tenéis 10.000 instructores en el Mesías, sin embargo, no hay muchos padres, porque en Yeshua el Mesías yo os engendré por el Evangelio. Por eso te ruego que me imites. Por esto os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en Jehová el Señor Jehová, para que os cuente mis caminos a vosotros que estáis en el Mesías, las cosas que enseño en todas las asambleas. Pero algunos de ustedes se alborotan como si yo no fuera a ustedes, pero si el Señor Jehová quiere, pronto vendré a ustedes y conoceré, no las palabras de aquellos cuyas almas se enaltecen, sino su poder. Porque el reino de Dios no está en palabras, sino en poder. ¿Cómo lo quieres? ¿Iré a vosotros con vara, o con cariño y espíritu de mansedumbre? 1 Corintios 5. En resumen, se oye que entre vosotros hay fornicación como esta, que ni siquiera se nombra entre los paganos, hasta un hijo que quiere tomar la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos y no os habéis sentado más bien enlutados, para que quien haya cometido este crimen sea quitado de en medio de vosotros. Porque aunque estoy lejos de vosotros en cuerpo, estoy cerca de vosotros en espíritu. Y ahora he juzgado como presente con quien haya cometido esto, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, todos ustedes se reunirán y yo con ustedes en el espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua el Mesías, y ustedes entregad a Satanás para la destrucción de su cuerpo, para que viva en el espíritu en el día de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Tu jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una masa nueva, como sois panes sin levadura. Nuestra Pascua es el Mesías, que fue inmolado por nosotros. Por tanto, hagamos un banquete, no con la levadura vieja, ni con la levadura de maldad o de amargura, sino con la levadura de la pureza y de la santidad. Os he escrito en una carta que no os mezcléis con los fornicarios. Pero no me refiero a los fornicarios que hay en este mundo, ni a los avaros, ni a los ladrones, ni a los idólatras, de lo contrario estarías obligado a apartarte del mundo. Os he escrito esto para que no os mezcléis, si alguno, llamándose hermano, es fornicario, o avaro, o idólatra, o maltratador, o borracho, o ladrón, con quien ni siquiera debes comer pan. ¿Por qué tengo que juzgar a los de afuera? Juzguen a los de dentro. Pero Dios juzga a los de fuera, quitad al maligno de en medio de vosotros. 1 Corintios 6. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene disputa con su hermano, a juzgar antes que lo malo y no delante de lo santo? ¿O no sabéis que los santos juzgarán el universo? Y si el universo es juzgado por vosotros, ¿no sois dignos de juzgar pequeñas disputas? ¿No sabéis que juzgamos a los ángeles? ¿Cuánto más los que son de este mundo? Pero si tienes un juicio sobre algún asunto mundano, sienta en el juicio a aquellos que están descuidados en la asamblea. Pero ahora os digo, no hay entre vosotros ni siquiera una persona sabia que pueda reconciliar a un hermano con su hermano.
Un hermano disputa con su hermano, incluso delante de los incrédulos. Ahora pues, os habéis condenado a vosotros mismos, porque tenéis pleitos unos con otros. ¿Por qué, pues, no os sentís más bien agraviados y más bien engañados? Pero hacéis mal y estáis engañando hasta a vuestros hermanos. ¿O no sabéis que los hombres malos no heredan el reino de Dios? Que no te engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los abusadores sexuales, ni los varones que se acuestan con varones, ni los estafadores, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los insolentes, ni los ladrones, estos no heredan el reino de Dios. Y estas cosas habían estado en cada uno de vosotros, pero sois lavados, sois santificados y sois justificados en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías y por el Espíritu de nuestro Dios. Para mí todo es legal, pero no todo me sirve. Todo me es lícito, pero ningún hombre tendrá dominio sobre mí. Comida para el vientre y el vientre para comida, pero Dios anula a ambos, pero el cuerpo no es para la fornicación sino para nuestro Señor, y nuestro Señor para el cuerpo. Pero Dios también resucitó a nuestro Señor y nos resucita a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Tomaremos el miembro del Mesías para convertirlo en miembro de una ramera? Dios no lo quiera. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un solo cuerpo, porque está dicho, ambos serán un solo cuerpo? Pero el que se une a nuestro Señor se convierte en un solo espíritu con él. Huye de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete es fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca con su cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que habita en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, sed glorificando a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, que son de Dios. 1 Corintios 7. Pero en cuanto a las cosas de las cuales me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer, pero a causa de la fornicación, el hombre tome mujer y la mujer tome a su marido. Que el hombre dé a su esposa el amor que se debe, de esta manera también la mujer a su marido. La esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, pero sí su marido. De esta manera tampoco el hombre tiene autoridad sobre su cuerpo, pero sí su esposa. No os privéis el uno al otro excepto cuando ambos estéis de acuerdo en un tiempo que dediquéis al ayuno y a la oración, y volveréis otra vez al placer, para que Satanás no os tiente a causa del deseo de vuestros cuerpos. Esto lo digo como a los débiles, no por mandamiento. Porque deseo que todas las personas sean como yo en pureza, pero cada persona recibe un don de Dios, uno de una manera y otro de otra manera. Pero a los que no tienen mujer y a las viudas les digo que les conviene permanecer como yo. Pero si no perseveran, que se casen. Les conviene tomar esposa en lugar de arder en la lujuria. Pero a los que tienen esposa, yo ordeno, no yo, sino mi Señor, la esposa no se aparte de su marido. Y si ella se marcha, que se quede sin marido o que se reconcilie con su marido y que ningún hombre abandone a su mujer. Pero a otros les digo, no Señor mío, que si hay un hermano que tiene mujer incrédula y ella quiere quedarse con él, no la deje. Y cualquier mujer que tenga un marido que no sea creyente y él quiera quedarse con ella, no abandone a su marido. El hombre incrédulo es santificado por la esposa que cree, y la mujer que no es creyente es santificada por el marido que cree, de otra manera sus hijos se contaminarán, pero ahora son puros. Pero si el que no cree se separa, que se separe. Un hermano o una hermana no están bajo esclavitud en tales casos. Dios nos ha llamado a la paz. Pues ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, o tú, hombre, si salvarás a tu mujer? Pero como el Señor Jehová reparte a cada hombre, como Dios le llame, ande cada uno, y así lo mando a todas las iglesias. Y si un hombre fue llamado estando circuncidado, no vuelva a ser incircunciso. Y si fue llamado incircunciso, no se circuncida. Porque la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Que cada uno continúe en el llamamiento al que fue llamado. Si has sido llamado como siervo, que no te preocupe, pero si puedes ser liberado, elige por ti mismo hacer servicio.
Porque quien es llamado siervo es hombre libre de Dios en nuestro Señor. Así también quien es llamado hombre libre es siervo del Mesías. Por precio habéis sido comprados, no debéis ser siervos de la gente. Hermanos, cada uno continúe con Dios en aquello para lo cual es llamado. En cuanto a la virginidad, no tengo mandamiento de Dios, pero doy mi consejo como hombre que ha recibido el favor de Dios para ser fiel. Y creo que esto es justo por la angustia de la época, que al hombre le conviene serlo. ¿Estás ligado a una esposa? No busques el divorcio. ¿Estás divorciado de tu esposa? No busques una esposa. Y si tomas mujer, no habrás pecado, y si un hombre se queda virgen, ella no pecará, pero ha habido sufrimiento físico para los que lo son, y tengo compasión de ti. Y digo esto, hermanos, el tiempo ahora es corto, porque los que tienen esposa serán como si estuvieran sin ellas, y los que lloran, como si no lloraran, y los que se alegran, como si no se alegraran, y los que compran, como si no adquirieran. Y aquellos que usan este mundo, no sin el uso correcto, porque la forma de este mundo está pasando. Por esto quiero que estéis sin preocupaciones, porque el que no tiene esposa, piensa en lo que es de su Señor y en cómo agradar a su Señor. El que tiene esposa se preocupa por el mundo y por cómo agradar a su esposa. Pero hay una distinción entre una esposa y una virgen. La que nunca ha tenido marido piensa en nuestro Señor para ser santa en su cuerpo y en su espíritu, y la que tiene marido piensa en el mundo para agradar a su marido. Pero digo esto para vuestro beneficio, no para echaros una soga, sino para que seáis fieles a vuestro Señor de una manera hermosa, sin atender al mundo. Pero si un hombre piensa que está deshonrado por su virgen que ya pasó su tiempo y no la ha dado a varón, y le conviene darla como él quiera, no peca, ella puede estar casada. Pero el que verdaderamente determina en su mente y no se deja presionar al placer y tiene poder sobre su voluntad, juzgando así en su corazón conservar a su virgen, hace bien. Y, pues, el que da a su virgen hace bien, y el que no da a su doncella virgen, mucho mejor. Una esposa está ligada por la ley escrita a su marido mientras éste viva, pero si su marido se queda dormido, ella es libre de ser quien quiera, solo en nuestro Señor. Pero bienaventurada si permanece así, según mi parecer, pero pienso también que el Espíritu de Dios está en mí. 1 Corintios 8. Pero en cuanto a los sacrificios, sabemos que la ciencia está en todos nosotros, y la ciencia envanece, pero el amor edifica. Pero si un hombre cree que sabe algo, todavía no sabe nada como debería saber. Pero si un hombre ama a Dios, éste le es conocido. En cuanto a los sacrificios de alimentos a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el universo y que no hay otro Dios sino uno. Porque aunque hay lo que se llama dioses, ya en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros el nuestro es un solo Dios Padre, porque todas las cosas proceden de Él y nosotros en Él. Y el único Señor Jehová Yeshua el Mesías, porque en Él todas las cosas son, y también nosotros estamos en su mano. Pero ese conocimiento no ha estado en cada persona, porque hay algunas personas, incluso hasta ahora, en cuya conciencia comen lo sacrificado a los ídolos, y como su conciencia es débil, se contamina. Pero la comida no nos lleva a Dios, porque si comemos, no ganamos nada, y si no comemos, no perdemos nada. Pero mirad, que este vuestro poder no sea tropezadero para los débiles. Porque si alguno os ve a vosotros, que tenéis conocimiento en vosotros, reclinados en casa de los ídolos, he aquí, no se animará a comer lo sacrificado, porque su conciencia es débil. Y el enfermo por cuya causa murió el Mesías, será destruido por vuestro conocimiento. Y si de esta manera trastornáis a vuestros hermanos y pisotáis la conciencia de los enfermos, cometéis ofensa contra el Mesías. Por tanto, si la comida abate a mi hermano, nunca comeré carne, para no hacer pecar a mi hermano. 1 Corintios 9. ¿No soy yo un hijo de la libertad? ¿No soy yo un apóstol? ¿No he visto a Yeshua el Mesías nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en mi Señor? Y si por un lado no he sido apóstol para los demás, por otro lo soy para vosotros, y vosotros sois el sello de mi apostolado. Y doy mi respuesta a los que me juzgan, es esta:
¿por qué es ilegal que comamos y bebamos? ¿Y por qué nos es ilegal viajar con una hermana esposa como los demás apóstoles y como hermanos de nuestro Señor y como Keifa? ¿O somos solo Barnaba y yo quienes no tenemos autoridad para no trabajar? ¿Quién pelea en la guerra por su propia cuenta, o quién planta una viña y no come de sus frutos, o quién pastorea ovejas y no consume la leche de su rebaño? Estas cosas las digo como hombre. He aquí, la ley escrita también dice estas cosas. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que pisa. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? Pero se entiende que lo dijo por nosotros y por nosotros fue escrito, porque al que ara le corresponde arar para tener esperanza, y al que trilla, para tener esperanza de cosecha. Si hemos sembrado en vosotros el Espíritu, ¿será gran cosa si de vosotros segaremos del cuerpo? Y si otros tienen autoridad sobre vosotros, ¿no nos conviene tanto más a nosotros? Pero nosotros no hemos usado esta autoridad, sino que lo hemos soportado todo, para no impedir en nada el Evangelio del Mesías. ¿No sabéis que los que trabajan en el templo reciben sustento del templo, y los que sirven en el altar participan del altar? De esta manera también nuestro Señor manda que quienes predican su Evangelio vivan de su Evangelio. Pero yo no estoy acostumbrado a ninguna de estas cosas, ni he escrito esto para que así me sea hecho, porque mejor me sería morir, que alguien anule mi gloria. Porque tampoco tengo orgullo al predicar las buenas nuevas, porque me es impuesta necesidad, pero ay de mí, si no predico las buenas nuevas. Porque si hago esto con mi placer, tengo recompensa, pero si lo hago sin mi placer, se me confía una mayordomía. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Cuando evangelizo, puedo hacer el evangelio del Mesías sin gasto y no uso la autoridad que Él me da en el evangelio. Porque como soy libre de todas estas cosas, me he sujeto a cada persona para ganar a la mayoría. Y estuve con los judíos como judío para ganar a los judíos y estuve con los que están bajo la ley escrita como aquellos que están bajo la ley escrita para ganar a los que están bajo la ley escrita. Y a los que no tienen la ley escrita, yo fui como sin ley, mientras que no estoy sin ley para Dios, sino en la ley del Mesías, para ganar a los que están sin la ley escrita. Estaba con los débiles como débiles para poder ganar a los débiles. Yo era todo para cada persona para poder darle vida a cada persona. He hecho esto para poder ser partícipe del Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero hay uno que se lleva la victoria? Corre de esta manera para que puedas obtener. Pero todo hombre que hace competencia refrena su mente de todo, y estos corren a recibir una corona destructible, pero nosotros, lo que es indestructible. Por tanto, de esta manera corro, no como por algo desconocido, y así contengo, no como quien lucha contra el aire, sino que someto mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que yo, que he predicado a otros, quede descalificado. 1 Corintios 10. Pero quiero que sepáis, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo una nube y todos pasaron por el mar. Y todos fueron bautizados por Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron un solo alimento del Espíritu. Y todos bebieron de una sola bebida del Espíritu, porque estaban bebiendo de la roca del Espíritu, que estaba con ellos, pero esa roca era el Mesías. Pero Dios no se agradó de la multitud de ellos, porque cayeron en el desierto. Pero estas cosas son un ejemplo para nosotros de que no deseamos el mal como ellos codiciaron. Tampoco debemos ser siervos de ídolos, como también algunos de ellos sirvieron, según lo que está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para jugar. Y tampoco debemos cometer fornicación, ya que algunos de ellos fornicaron y cayeron 23.000 en un día. Tampoco debemos tentar al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y las serpientes los destruyeron. Tampoco debemos quejarnos porque algunos de ellos se quejaron y fueron destruidos por el destructor. Pero todas estas cosas que le sucedieron fueron para ejemplo nuestro y fueron escritas para nuestra advertencia, porque el fin del mundo de ellos ha llegado sobre nosotros. De ahora en adelante, el que piense que está en pie, tenga cuidado de no caer.
Ninguna tentación os ha sobrevenido excepto la de los hijos de los hombres, pero fiel es Dios, que no os permitirá ser tentados más de lo que podéis, sino que dará salida a vuestra tentación, para que podáis soportar. Por esto, amados míos, huid del servicio de los ídolos. Hablo como a sabios. Juzga todo lo que digo. La copa de acción de gracias que bendecimos, ¿no es la participación de la presencia de la sangre del Mesías? ¿Y no es nuestra fracción del pan la participación en la presencia del cuerpo del Mesías? Así como este es un solo pan, así todos somos un solo cuerpo, porque todos recibimos de aquel que es un solo pan. He aquí Israel encarnado. ¿No han sido partícipes del altar los que comen los sacrificios? ¿Qué digo entonces? ¿Es algo un ídolo o es algo el sacrificio de un ídolo? No. Pero lo que los paganos sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y no a Dios, pero no quiero que seáis cómplices de los demonios. No podéis beber la copa de nuestro Señor y de la copa de los demonios, y no podéis participar de la mesa de nuestro Señor y de la mesa de los demonios. ¿O le damos envidia a nuestro Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Para mí todo es legal, pero no todo es ventajoso. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie debe buscar lo que es egoísta, sino también cada uno lo que es para su prójimo. Todo lo que se vende en la carnicería lo podéis comer sin preguntar, por motivos de conciencia. Porque de Jehová es la tierra con su plenitud. Pero si un hombre pagano os invita y queréis ir, comed sin preguntar todo lo que os pongan delante, por motivos de conciencia. Pero si un hombre os dice, esto ha sido sacrificado, no debéis comer por lo que os dijo y por motivos de conciencia. Pero la conciencia, digo, no la vuestra, sino la del que os la dijo, porque ¿por qué mi libertad es juzgada por la conciencia de los demás? Si me comporto con gracia, ¿por qué soy blasfemado por aquello por lo que doy gracias? Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier cosa, todo lo haréis para la gloria de Dios. Sed sin violación a los judíos, a los arameos y a la iglesia de Dios, como también yo en todo agrado a todos, y no busco mi propio beneficio, sino el que es útil a muchos, para que tengan vida. 1 Corintios 11. Imítenme así como también lo hago con el Mesías. Os alabo, hermanos míos, porque en todo os acordáis de mí, y así como os he dado mandamientos, los estáis guardando. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del Mesías es Dios. Y todo hombre que ora o profetiza cubriéndose la cabeza, deshonra su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza, dejando al descubierto su cabeza, la deshonra, porque es igual a aquella que tiene la cabeza rapada. Porque si la mujer no está cubierta, también debe ser trasquilada, pero si es vergonzoso para la mujer ser trasquilada o rapada, que se cubra. Porque el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Porque el hombre no proviene de la mujer, sino que la mujer proviene del hombre. Porque ni el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Por eso la mujer está obligada a tener autoridad sobre su cabeza, por amor a los ángeles. Sin embargo, no hay un hombre sin una mujer, ni una mujer sin un hombre, en nuestro Señor. Así como la mujer procede del hombre, así también el hombre procede de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad entre vosotros, ¿es correcto que una mujer ore a Dios dejando al descubierto su cabeza? ¿No os enseña también la naturaleza que cuando al hombre le crece el pelo, le es una deshonra? Y cuando a una mujer le crece el cabello, es una gloria para ella, porque su cabello le es dado en lugar de velo. Pero si alguno discute contra estas cosas, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Pero os mando esto, no para alabaros, porque no os conviene reuniros, sino que habéis descendido a la degradación. Porque siempre que os reunís con la asamblea, he oído que hay división entre vosotros, y creo en ciertas cosas. Habrá entre vosotros contiendas, para que sean conocidos los que entre vosotros sean aprobados. Por tanto, cuando os reunáis, no comeréis ni beberéis según lo que conviene al día de nuestro Señor.
Pero uno u otro cena solo de antemano y uno ha tenido hambre y el otro se ha emborrachado. ¿No tenéis casas donde comer y beber o despreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no las tienen? ¿Qué te digo? ¿Te alabaré por esto? No te alabo. Porque yo he recibido de nuestro Señor lo que os entregué, que nuestro Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan, y bendijo, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que es partido por vuestras personas, así haréis por mi memorial. Y después que hubieron cenado, les dio también la copa, y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Así lo haréis cada vez que bebáis por mi conmemoración. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, conmemoráis la muerte de nuestro Señor, hasta su venida. Por tanto, cualquiera que coma del pan de Jehová y beba de su copa y no sea digno de ella, será culpable por la sangre de Jehová y por su cuerpo. Por tanto, escudriñe cada uno su alma, y luego coma de este pan y beba de esta copa. Porque el que come y bebe de él siendo indigno, come y bebe un veredicto de culpa en su alma por no distinguir el cuerpo de Jehová. Por eso muchos entre vosotros están enfermos y enfermizos y muchos duermen. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados por nuestro Señor, somos castigados para no ser condenados con el mundo. De ahora en adelante, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, os esperaréis unos a otros. Pero el que tenga hambre, que coma en su casa, no sea que os reunáis para condenación, pero de lo demás, cuando yo llegue, os daré órdenes. 1 Corintios 12. Pero en cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepáis, que sois paganos y estabais siendo conducidos sin discriminación a esos ídolos que no tienen voz. Porque os informo esto, no hay hombre que hable por el Espíritu de Dios y diga, Yeshua es condenado, ni puede un hombre decir, Yeshua es el Señor Jehová, sino por el Espíritu de santidad. Pero hay diversidad de dones, sin embargo el Espíritu es uno. Y hay diversidades de ministerios, sin embargo, el Señor Jehová es uno. Y hay diversidad de milagros, pero Dios es uno que hace todo en cada persona. Pero la revelación del Espíritu se da a cada hombre a medida que Él le ayuda. A él le es dada por el Espíritu una palabra de sabiduría, pero a otro la palabra de conocimiento por el Espíritu, a otra fe por el Espíritu, a otro el don de curación por el Espíritu, pero a otro, milagros y a otro, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, tipos de lenguas, a otro, traducción de idiomas, pero todas estas cosas, ese Espíritu único las hace y distribuye a cada persona como le place. Porque de la misma manera, por cuanto el cuerpo es uno y hay en él muchos miembros, siendo todos ellos muchos miembros, son un solo cuerpo, así también es el Mesías. Porque también nosotros somos bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo, ya sean judíos, ya arameos, ya siervos, ya hombres libres, y a todos se nos da a beber de un solo Espíritu. Porque tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Porque si un pie dijera, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿no será entonces del cuerpo? Y si un oído dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿no será entonces del cuerpo? Porque si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿cómo habría olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros del cuerpo como Él escogió. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no os necesito. Pero, sobre todo, aquellos miembros que se consideran débiles son, por el contrario, necesarios. Y a los que nos parecen vergonzosos en el cuerpo, les damos mayor honor y a los que son despreciables les hacemos mayor vestimenta. Pero los miembros que honramos no necesitan honor, porque Dios une el cuerpo y ha dado mayor honor a los miembros pequeños, para que no haya divisiones en el cuerpo, pero todos los miembros deben cuidar por igual unos de otros. Así que ahora, cuando un miembro sufra, todos compartirán el dolor. Y si un miembro se alegra, todos los miembros se alegrarán.
Pero vosotros sois el cuerpo del Mesías y miembros en vuestros lugares. Porque Dios ha puesto en primer lugar en su iglesia a los apóstoles, después de ellos profetas, después de ellos, los maestros, tras ellos, los hacedores de milagros, después de ellos, dones de curación, ayudantes, líderes, diferentes idiomas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos ellos hacedores de milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan idiomas o todos traducen? Pero si eres celoso de los grandes regalos, nuevamente te mostraré un camino mejor. 1 Corintios 13. Si hablo con todo lenguaje humano y angélico y no tengo amor en mí, seré metal que suena o címbalo que hace ruido. Y si tuviera profecía, y supiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe para mover montañas, y no tuviera amor en mí, nada sería. Y si todo lo que tengo lo doy a los pobres, y si entrego mi cuerpo para que lo quemen, y no tengo amor en mí, nada gano. El amor es paciente y dulce, el amor no tiene envidia, el amor no se trastorna ni se envanece. El amor no hace lo vergonzoso, ni busca lo suyo, no se irrita, ni alberga malos pensamientos, no se regocija en el mal, sino que se regocija en la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla, porque cesarán las profecías, las lenguas serán silenciadas y el conocimiento será nada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando llegue la perfección, lo que es en parte será nada. Cuando era niño, hablaba como niño, fui guiado como niño, pensaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé estas cosas infantiles. Ahora vemos como en un espejo, en una alegoría, pero luego cara a cara. Ahora lo sé parcialmente, pero entonces sabré cómo soy conocido. Porque hay tres cosas que perduran, fe, esperanza y amor, pero la mayor de ellas es el amor. 1 Corintios 14. Corred tras el amor y sed celosos de los dones del Espíritu, pero especialmente de que podáis profetizar. Porque quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, porque nadie entiende lo que habla, sino que por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla edificación, aliento y consuelo a los hijos de los hombres. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y el que profetiza edifica a la iglesia. Deseo que todos habléis en lenguas, pero tanto más que podáis profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que traduzca, pero si traduce, edifica a la iglesia. Y ahora, hermanos míos, si voy a vosotros y hablo lenguas con vosotros, ¿de qué os aprovecharé, si no hablo con vosotros ya sea por revelación, o por ciencia, o por profecía, o por enseñanza? ¿Por qué incluso los objetos inanimados que suenan, ya sea una flauta o un arpa, si no hacen distinción entre un tono y otro, cómo se conocerá lo que se toca o lo que se toca? Porque si la trompeta hace un sonido indefinido, ¿quién estará preparado para la batalla? Así también vosotros, si digáis palabras en lenguas y no las traducáis, ¿cómo se sabrá todo lo que digáis? Porque vosotros seréis como quien habla al aire. Porque he aquí, hay muchas clases de lenguas en el mundo, y no hay ninguna sin sonido. Y si no sé el significado del sonido, soy un extranjero para el que habla, y también el que habla es un extranjero para mí. Así también vosotros, por ser celosos de los dones del Espíritu, procurad sobresalir para la edificación de la iglesia. Y el que habla en lenguas, que ore para traducir. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso. ¿Qué, pues, debo hacer? Oraré con mi espíritu, y oraré también con mi entendimiento. Cantaré con mi espíritu, y cantaré también con mi entendimiento. De lo contrario, si decís una bendición en el Espíritu, ¿cómo dirá amén el que ocupa el lugar de los indoctos por vuestras acciones de gracias, porque no sabe lo que dijisteis? Porque bendices bien, pero tu prójimo no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, que 10.000 palabras en lenguas.
Hermanos míos, no seáis niños en vuestro intelecto, sino sed niños en el mal y sed plenamente maduros en vuestro intelecto. Está escrito en la ley, en lengua extranjera y en otra lengua hablaré con este pueblo, y ni así me oirán, dice Jehová el Señor. Así, pues, se establecen lenguas para señales, no para los creyentes, sino para los incrédulos, pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los que creen. Por tanto, si sucede que toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran los no iniciados o los incrédulos, ¿no dirían que tales se han vuelto locos? Pero si todos vosotros profetizáis y entra un ignorante o un incrédulo, todos vosotros lo buscáis y es reprendido por todos vosotros. Y los secretos de su corazón son revelados y entonces él caerá sobre su rostro y adorará a Dios y dirá, en verdad, Dios está en ti. Por tanto, digo, hermanos míos, que cuando os reunáis, cualquiera de vosotros que tenga un salmo, hable, o el que tenga enseñanza, o el que tenga revelación, o el que tenga lengua, o el que tenga traducción, que todas las cosas hacerse para edificación. Y si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o hasta 3, y que cada uno hable y el otro traduzca. Y si no hay traductor, el que habla en lengua, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero que hablen 2 o 3 profetas y que los demás disciernan. Y si a otro se le revela algo mientras el primero está sentado, que calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que cada uno enseñe y todos sean consolados. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, porque Dios no es caótico, sino pacífico, como en todas las asambleas de los santos. Vuestras mujeres callen en las asambleas, porque no les está permitido hablar, sino estar en sujeción, como también dice la ley escrita. Y si quieren aprender algo, que pregunten en sus casas a sus maridos, porque es vergüenza que las mujeres hablen en la asamblea. ¿O la palabra de Dios salió de vosotros, o viene solo a vosotros? Pero si alguno de vosotros se cree profeta o espiritual, sepan que estas cosas que os escribo son mandamientos de nuestro Señor. Pero si un hombre es ignorante, que sea ignorante. Por tanto, hermanos míos, sed celosos de profetizar, y no prohibáis hablar en lenguas. Pero que todo se haga con decoro y con orden. 1 Corintios 15. Yo os enseño, hermanos míos, el evangelio que os prediqué, y vosotros lo recibisteis y estáis en él, y por él tenéis vida en el mensaje que os prediqué, si os acordáis, a menos que hayáis creído inútilmente. Porque os he declarado desde el principio, conforme a lo que he recibido, el Mesías murió por nuestros pecados, tal como está escrito, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a lo que está escrito. Y se apareció a Keifa, y después de él, a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos juntos, muchos de los cuales permanecen hasta ahora, y algunos se han quedado dormidos. Y después de estas cosas, se apareció a Jacob, y después de él, a todos los apóstoles, pero al último de todos ellos, como a un niño abortado, se apareció también a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy todo lo que soy, y su gracia que está en mí no ha sido en vano, sino que he trabajado más que todos ellos, no yo, sino su gracia que está conmigo. Por tanto, ya sea yo o ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica el Mesías que resucitó de entre los muertos, ¿cómo hay algunos entre vosotros que dicen que no hay vida para los muertos? Y si no hay vida para los muertos, ni siquiera el Mesías ha resucitado. Y si el Mesías no ha resucitado, de nada vale nuestra predicación y también de nada vale vuestra fe. Pero también somos testigos mentirosos de Dios, porque testificamos de Dios que Él resucitó al Mesías, cuando no lo resucitó. Porque si los que han muerto no vuelven a vivir, ni siquiera el Mesías vivirá. Y si el Mesías no está vivo, vuestra fe está vacía y todavía estáis en vuestros pecados, sin duda también los que durmieron en el Mesías han perecido. Y si en esta vida solo esperamos en el Mesías, así es que somos más miserables que todos los hombres. Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos y son primicias de los que duermen.
Así como por un hombre vino la muerte, así también por un hombre los muertos vuelven a la vida. Porque así como por Adán todos los hombres mueren, así también por el Mesías todos viven, cada persona en su orden. El Mesías fueron las primicias, después de esto, los que son del Mesías a su llegada. Y entonces vendrá el fin, cuando entregará el reino a Dios Padre, cuando destruirá a todo gobernante y a toda autoridad y a todos los poderes. Porque él reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, y la muerte del último enemigo sea destruida. Porque sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando dice, todo está sujeto a él, se entiende que excluye a aquel que le sujetó todas las cosas. Y cuando todo le esté sujeto, entonces el Hijo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De lo contrario, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si los muertos no vuelven a vivir? ¿Por qué se bautizan por causa de los muertos? ¿Y por qué vivimos en peligro cada hora? Juro por vuestro orgullo, hermanos míos, que tengo en nuestro Señor Yeshua el Mesías, que muero cada día. Y si siendo ciudadano del pueblo fui arrojado a las fieras en Efeso, ¿qué gano si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas palabras corrompen las mentes agradables. Justamente despertad vuestros corazones y no pequéis, porque hay algunos en quienes el conocimiento de Dios no existe. Lo digo para tu vergüenza. Alguien entre vosotros dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vienen, tonto? La semilla que plantes no vivirá a menos que muera. Y lo que sembráis no es el cuerpo que ha de ser, porque sembráis un grano desnudo de trigo o de cebada o de otro grano. Pero Dios le da un cuerpo tal como Él quiere y a cada uno de los granos un cuerpo de su naturaleza. Pero no todo cuerpo es igual a otro, pues hay un cuerpo de hombre y otro de buey y otro de ave y otro de pez. Y hay un cuerpo celestial y hay un cuerpo terrenal, pero hay una gloria del celestial y otra de la terrenal. Y hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de una estrella, y una estrella es mayor que otra estrella en gloria. Así también es la vida de los que mueren. Se siembra con corrupción, resucita sin corrupción. Se siembra con deshonra, resucita con gloria, se siembra en debilidad, se levanta en poder. Se siembra un cuerpo de animal, un cuerpo espiritual se eleva, porque hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, Adán, el primer hombre, era alma viviente, el último Adán, el espíritu dador de vida. Pero lo primero no fue espiritual, sino animal, y luego espiritual. El primer hombre era polvo de la tierra, el segundo hombre, el Señor Jehová del cielo. Así como el que era un ser de polvo, así también lo es el que es de polvo, y así como el que es el ser del cielo, así también lo es el celestial. Y como nos hemos vestido con la imagen del que es del polvo, así llevaremos la imagen del que es del cielo. Pero esto digo, hermanos míos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la indestructibilidad. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, de repente, como un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando sonará, y los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros será transformado. Porque esto destructible se vestirá de indestructibilidad y este mortal se vestirá de inmortalidad. Siempre que esto destructible se vista de indestructibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte es devorada por la victoria. ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está tu victoria, oh Seol? Pero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley escrita. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Yeshua el Mesías. De ahora en adelante, hermanos míos y amados, estad firmes, no vaciléis, sino abundad en todo tiempo en la obra de Jehová, sabiendo que vuestro trabajo no ha sido en vano en Jehová. 1 Corintios 16. Pero con lo que se ha recogido para los santos, así como he mandado a la iglesia de Galacia, hazlo también. Cada domingo, cada uno de vosotros reserve en su casa y guarde lo que pueda, para que cuando yo venga no haya colectas. Y cuando yo venga,
enviaré a aquellos que tú elijas con una carta para que lleven tu regalo a Jerusalén. Pero si me conviene visitarlos, cuando parta, ellos partirán conmigo. Pero vendré a vosotros cuando haya pasado de Macedonia, porque pasaré por Macedonia. Y tal vez me quede contigo o pase el invierno contigo, para que me acompañes donde quiera que vaya. No quiero veros ahora al pasar por el camino, porque espero quedarme algún tiempo con vosotros, si mi Señor me lo permite. Pero yo me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me abre una gran puerta, llena de oportunidades y de muchos oponentes. Pero si Timoteo viene a vosotros, mirad que no se deje intimidar por vosotros, porque él cultiva las obras de Jehová el Señor Jehová, como yo, por tanto, para que nadie lo menosprecie, pero acompañadlo en paz, para que venga a unirse a mí, que lo espero con los hermanos. Y mucho he deseado que Apolo viniera a vosotros, hermanos míos, con los hermanos, pero sin duda no quiso venir a vosotros, pero cuando tenga tiempo vendrá a vosotros. Estad alerta y manteneos en la fe, sé valiente, sé fuerte, y que todos vuestros tratos sean con amor. Pero os ruego, hermanos míos, respecto a la casa de Estefana, porque sabéis que son la primera generación de Acaya, y se ponen al servicio de los santos, que también vosotros escuchéis a los que lo son y a toda persona que se esfuerza y ayuda con nosotros, pero me alegro de la llegada de Estefana, de Fortunatus y Acaicus, porque me han suministrado cosas que a ti te faltaban. Porque han refrescado mi espíritu y el vuestro, reconoced, pues, a quienes lo son. Todas las asambleas de Asia invocan tu paz, Aquelao y Priscila invocan mucho vuestra paz en nuestro Señor, con la asamblea que está en su casa, todos los hermanos invocamos vuestra paz. Invocad la paz unos de otros con un beso santo. Saludos de mi puño y letra, Paulus, el que no ama a nuestro Señor Yeshua el Mesías, sea condenado. Nuestro Señor ha venido, la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías está con vosotros, y mi amor está con todos ustedes en el Mesías Yeshua.